Muy buenas noches con todos los presentes. Soy Lizeth Portales de la Consultoría Minera del Perú. Somos una empresa peruana que brinda servicios de capacitación, consultoría en ingeniería de procesos y herramientas para la gestión de seguridad y medio ambiente. Hoy, sábado 6 de junio, es nuestro segundo webinar sobre el curso de análisis químico y pruebas metalúrgicas de minerales de oro con nuestro ponente Cristian Varas Hualcas, ingeniero químico, ingeniero metalurgista de la Universidad Nacional de Trujillo, con conocimientos teóricos prácticos en metalurgia extractiva, laboratorio químico metalúrgico, seguridad y medio ambiente, con 5 años de experiencia en laboratorio químico metalúrgico en oro, plata, cobre, plomo, zinc y además en plantas metalúrgicas. Cualquier duda, consulta que tengan, por favor, los hacen a través del chat o levantando la mano para poder activarle su audio. Ingeniero Cristian, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Lisette. Buenas noches con todos los presentes. ¿Se Buenas logra noches, escuchar? A ver, ¿me ingeniero. confirman? Sí, Sí, correcto. Bien, vamos a empezar con esta reunión el día de hoy. Eh, Ante todo, agradecer a Consultoría de Minería del Perú por organizar este curso, ¿no? Esta pequeñas, digamos, reuniones para contar nuestras experiencias vividas, ¿no? En el campo, en el día a día, porque básicamente de ello se trata, ¿no? En compartir experiencias y pues aportar y contribuir al el conocimiento de cada uno de ustedes, ¿no? Sé que en este grupo, ¿no? En esta reunión hay quizá bastante gente que ya labora, que ya en diferentes partes del Perú, pero pues la idea es intercambiar ideas, pues, y poder despejar algunas dudas, ¿no? Respecto a lo que ya muchos de ustedes quizá ya conocen, ¿no? La semana pasada se habló un poco sobre el análisis químico, ¿no? Sobre lo que se va a desarrollar, los temas que se van a tratar. El día de hoy vamos a hablar sobre vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? A las pruebas metalúrgicas, que es la parte que yo voy a desarrollar, ¿no? Básicamente orientado, pues, a lo que es los minerales auríferos, ¿no? Como sabemos, hay minerales polimetálicos y minerales auríferos. En este caso vamos a ver lo que son los minerales auríferos. Quizá podamos tocar algo también de los polimetálicos de manera general, ¿no? Para poder entender, ¿no? Y diferenciar algunos procesos ya en sí. Bien, entonces les agradecería que las preguntas, todo lo vayan haciendo por medio del chat, ¿no? Que todos se activen sus micrófonos para poder desarrollar de manera ordenada la reunión, ¿no? Como les voy a repetir, esta es una introducción. Ya según el horario, desarrollaremos punto por punto ya las, los temas en sí, ¿no? Les voy a explicar un poco y pues a la vez también invitarlos a que puedan participar ya en el desarrollo del curso en sí, ¿no? Como les digo, es importante pues poder conocer cosas nuevas o quizás cosas que ustedes, dudas que tienen para poder despejarlas y a la vez algunos, no sé, de repente podamos entrar en un debate, ¿no? Algunas cosas que para ustedes de repente está bien o para mí de repente está bien, ¿no? Y podamos complementar mejor las ideas, ¿no? Entonces, al final de la reunión vamos a responder algunas preguntas y si por ahí alguien a mitad de la reunión tiene quizás, entonces me lo escribe al chat. ¿Está bien? Bien, vamos a empezar entonces. Bien, como su nombre dice, pruebas metalúrgicas, ¿no? Entonces, a qué se le denomina las pruebas metalúrgicas? Pruebas metalúrgicas, pues, son, digamos, las investigaciones o a las diferentes evaluaciones que se le realiza al material. Entonces, muy diferente a lo que es el análisis químico, pues, el cual, pues, si hablamos, por ejemplo, de un análisis de oro, de plata, de cobre, tiene una secuencia de pasos los cuales tú puedes aplicar uno, dos o tres métodos distintos y en teoría se debería llegar
al mismo resultado, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos pues un material que tiene 12% de cobre, lo hagas por el método A, por el método B o por el método C, lógicamente va a tener 12% de cobre, ¿no es cierto? Indistintamente de la especie mineralógica que se esté evaluando, ¿no? Puede ser de repente una pirita aurífera, perdón, si hablamos de cobre, una chalcopirita, una cobalina, o no sé, X especie o una crisocola, diferentes especies mineralógicas. Pero en el caso de las pruebas metalúrgicas, cada especie mineralógica o digamos cada tipo de mineral va a tener una forma distinta digamos, de proceder, ¿no? O de evaluar. Si hablamos del tema, pues, del oro, entonces puede ser que un mineral que tiene 12 o 20 gramos de oro, eh, que tiene a su vez 10% de arsénico, no va a recuperar al igual que otro mineral que también tiene 20 gramos de oro, pero que tiene, digamos, 0,1% de arsénico. Entonces, he ahí la gran diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué se llaman pruebas? Porque quizás a la primera vez tú puedes, o en la primera corrida, como se suele llamar, tú puedes evaluar de repente la granulometría como variable. En la segunda puedes cambiar. De repente trabajaste a un 60% malla 200 para lo que es la lixiviación, ¿no? Y en la otra puedes trabajar de repente a un 70, un 80, un 90%. Entonces, es por ello que se llama pruebas metodológicas, porque tienes que ir pues realizando diferentes test o evaluaciones para poder encontrar el punto óptimo para dicho mineral, ¿no? Digamos, o la recuperación más acertada o la más razonable, ¿no? Entonces, para el tema de minerales auríferos, pues tenemos lo que son las pruebas en botella, tenemos lo que son lixiviación en botella, ¿no? Lixiviación en columna, lixiviación por agitación. Entonces, toda esa serie de pruebas son las que se realizan dependiendo el proceso que se vaya a seguir, ¿no? Entonces, eh, se tiene que adecuar pues digamos, al tipo de proceso que se va a llevar el mineral, ¿no? Por ejemplo, si es un mineral de baja ley, pues de oro, se tendría que quizás, y es un material oxidado, de repente se puede usar la lixiviación en PAD, ¿no? Para tratar pues de recuperar el oro presente. Entonces, para ello, se tendría que realizar una prueba en columna, ¿no? Que es lo que más se asemeja al proceso que les estoy comentando. En cambio, si es un mineral que tiene alta ley, entonces pues en oro, estamos hablando, alta ley de oro, entonces de repente se puede utilizar eh, una lixiviación en tanque, ¿no? Entonces también se puede utilizar una prueba en botella para ello, o una lixiviación por agitación que se asemejaría o tendría el mismo mecanismo que un tanque, ¿no es cierto? Quizá también si el mineral tiene oro libre, ¿no? Oro grueso. Entonces, lo que es común aquí en la zona norte del país, ¿no? La zona de Patas, Retamas. Entonces, toda esa zona, pues, tiene bastante material que tiene alta cantidad de oro libre. Entonces, para ello, pues, quizás se puede utilizar una prueba, ¿no? De concentración gravimétrica, concentración por mesas, ¿no? Entonces, se adecuaría mejor al proceso que se va a utilizar para tratar de recuperar, porque el objetivo es recuperar la mayor cantidad de oro, ¿no es cierto? Y plata, bueno, pero básicamente el tema de interés es el oro, ¿no? La lixiviación para lixiviación, concentración gravimétrica o ya la lixiviación en sus diferentes tipos, ¿no? Pero para tratar de recuperar el oro. Entonces, para ello, pues, se realizan este tipo de pruebas, ¿no? Durante el curso vamos a ver, pues, los diferentes tipos, poco a poco, revisar punto por punto, qué variables se deben controlar, qué variables se pueden modificar, en qué influye cada variable, ¿no? Como les hablaba al inicio, digamos, la granulometría es una variable fundamental en la exhibición, porque, por ejemplo, eh, el proceso más caro, pues, digamos, de una planta metalúrgica, uno de los más caros, es la molienda.
¿cierto? Por la dimensión del molino, el desgaste y el motor, la energía que consume este equipo. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú aplicas la lixiviación a un mineral solamente chancándolo? Entonces, tú puedes recuperar quizás un 90%, 88% eh, de un mineral, puedes recuperar simplemente de repente el mineral a media pulgada o a un cuarto de pulgada, ¿no? Lo cual de repente con un chancado secundario podrías llegar a dicha granulometría. Y a diferencia, pues, de un mineral quizás que es un sulfuro, que tienes que llevar a una granulometría, pues, 90% malla 200 o 85% malla 200, ¿no? Entonces, he ahí la gran diferencia. En el primer caso, pues, podrías pasar más mineral, ¿no? Disminuir costos y obtener el mismo beneficio, ¿no? O la misma cantidad de oro fino al final. Entonces, para ello, pues, se evalúa, ¿no? Acá me hacen una pregunta, dice, ¿cuándo una prueba en botella y cuándo por agitación? Bueno, entonces, como ya les decía, pues, ¿no? Eso va a estar en función a la ley del material, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú haces una prueba por agitación, en un circuito de planta, pues, no vas a pasar, digamos, Estás en la noche, tanto doctor. tonelaje como puedes trabajar en un pad. En un pad tú puedes apilar y de repente mover 3.000, cuatro Estás mil, más cinco mil, flexible. toneladas diarias, ¿no? En cambio, si tú tienes, ¿por qué? Por la ley. Si tú, por ejemplo, en el pad mueves 5.000 toneladas, por ejemplo, que la ley sea de 0,20 gramos por tonelada, entonces tienes 1 kilo de oro diario, ¿no? Entonces, pero en una planta, digamos, de tanques, tú para mover 5.000 toneladas tienes que tener una serie de tanques, ¿no? Por el tiempo de residencia y todo lo que tomaría. Entonces, más o menos para poder decidir cómo aplicar va a ser en función a la ley, ¿no? Y al circuito, pues, que sería el correcto, ¿no? Bien. Entonces, como objetivos de este curso, de estas reuniones, vamos a tener pues que explicar el fundamento de las pruebas metalúrgicas, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a hablar netamente de oríferos, pero por ahí les voy a tocar parte de los polimetálicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando ahorita de las pruebas en botella, pruebas por agitación, pruebas en columna, pero el oro también se puede recuperar quizás por flotación, ¿no? Por concentración. Puede ser gravimétrica, por mesas, Falcon, Icon, Jigs, y también puede ser por flotación, ¿no? Entonces, no solamente está la lixiviación, sino también está la flotación para poder concentrar. Por ejemplo, si son materiales, pues, que tienen presencia de pirita aurífera, entonces se puede lixiviar o también se puede concentrar, o ambos a la vez, ¿no? Puedes lixiviar, concentrar, llevar o sea, disminuir el volumen. Por ejemplo, tienes un mineral que tiene, digamos, 5 gramos de oro por tonelada. Tienes de repente 1.000 toneladas, ¿no? Entonces, pasar todo eso por una planta, digamos, un circuito de tanques, no te va a convenir. Un pad, te falta mineral, ¿no? Tienes muy poco. Entonces, o quizás no tienes el permiso o el espacio para hacer un pad, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es concentrarlo y luego lixiviarlo. Entonces, disminuirías el volumen, ya no tendrías las 1.000. De repente esas 1.000 se reducen a 100, pero ya no va a tener 5 gramos, sino de repente va a elevar a, no sé, de repente 40 gramos, 35 gramos por tonelada de ese concentrado. Y ese concentrado ya lo pasarías a tanques y recuperarías pues tú el oro presente en el material, ¿no? Entonces sería una de las opciones. Ambos, pues se tiene que realizar pruebas, ¿no? Hacer lo mismo que se va a hacer en planta, pues hacer a nivel de laboratorio, porque las pruebas se realizan, o el objetivo principal de una prueba metalúrgica es eso, ¿no? Guiar o evaluar un proceso posterior a la prueba. Por ejemplo, si yo hago una prueba metalúrgica, ¿no? Pensando en mi lote de mineral, como hablaba en un inicio, ¿no? De repente de 1.000 toneladas. Entonces yo voy a realizar mi prueba para poder más o menos estimar o valorizar cuánto, cuánto de oro voy a obtener, ¿no? Y comercializablemente
si es rentable o no es rentable, ¿no? Entonces, yo digo de repente, voy a invertir en este proyecto porque para un proceso, pues si yo no tengo una planta, ¿no? Yo soy simplemente un productor de mineral o estoy extrayendo mineral, quiero procesar, eh, digo, me van a cobrar maquila, voy a gastar tanto para extracción de mineral, en transporte, entonces veo si al final pues mi proceso es rentable o no es rentable, ¿no? Igual, si lo llevamos a un proyecto más grande de una empresa minera grande, es lo mismo. Se hace para ver proyecciones de cuánto se va a invertir, cuánto se va a ganar y en base a eso se realizan las inversiones, ¿no? Entonces, he ahí la importancia pues de las pruebas metalúrgicas, ¿no? Lógicamente que van de la mano con los análisis químicos, ¿no? Porque se realizan las pruebas y tienes que, todos los productos, sea solución, relave, cabezas, todo, o si es una flotación, medios, Raffer, Scavenger, todo, se tiene que analizar. Y con los datos de laboratorio ya se hace el balance metalúrgico y pues ya se cuantifica o se determinan los ratios de concentración y todo ello, ¿no? Si es una flotación y si es una lisiviación, pues se determina pues cuánto es la recuperación, ¿no? de oro que se ha obtenido. Entonces, ambos van de la mano, ¿no? Se tiene que analizar para poder determinar cuánto se ha recuperado, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Explicar las características de las pruebas metalúrgicas en el proceso de minerales auríferos. Bueno, como le decía, ¿no? Cada prueba pues tiene su aplicación, digamos, ¿no? O de acuerdo a la necesidad se aplica. Pero básicamente en el sector aquí norte del país se aplica mucho lo que es la lisiviación, ¿no? La lisiviación. Y en el tema, actualmente, bueno, yo me desarrollo o me estoy laborando aquí en el Parque Industrial de Trujillo, donde hay muchas empresas pues que se dedican a la comercialización de material aurífero. Entonces, básicamente ellos comercializan simplemente con ley y con recuperación, nada más, muy aparte del consumo reactivo que se pueda tener, ¿no? Simplemente recuperación y ley para poder, digamos, liquidar un lote, ¿no? Entonces, así más o menos está el mercado ahora acá en Trujillo, ¿no? Tenemos explicar los protocolos de ejecución de las pruebas metalúrgicas en el procesamiento de minerales auríferos. Bien, tal cual los métodos analíticos químicos que tienen una serie de instructivos, ¿no? O de procedimientos, las pruebas metalúrgicas también tienen una serie de procedimientos, los cuales pues han sido basados ya o, digamos elaborados con antecedentes, ¿no? Pruebas antecedentes o procedimientos de que ya han sido pues aplicados, ¿no? Y corroborados. Entonces, o diferentes estándares también que se tienen, ¿no? Para realizar. No, nadie, pues, o sea, eh, eh, te- tenemos pues la noción de que se tiene que evaluar, ¿no? Modificar variables, pero digamos, la secuencia de pasos que se sigue en la gran parte, en la gran cantidad de empresas mineras, pues es, digamos, similar, ¿no? Similar, porque tenemos pues algunos parámetros que cumplir y en base a rangos de, por ejemplo, si es granulometría, si es concentración de cianuro, si es, por ejemplo, pH, ¿no? Entonces, en base a ello vamos a poder evaluar. O dosificación de reactivos, si es una prueba de flotación, también para materiales oríferos, también quizá el uso de un colector selectivo, ¿no? Entonces, ello se va a evaluar, pero todo ello pues ya tiene un protocolo, una serie, digamos, de pasos, ¿no? O de variables que ya están identificadas. Bien, también vamos a explicar los cálculos metalúrgicos obligatorios en la ejecución de las pruebas, ¿no? Vamos a elaborar el balance, como les comentaba, ¿no? El balance metalúrgico de de las pruebas que podamos, o si hacemos una prueba, ¿no? Un ejemplo de una prueba completa, ¿no? Vamos a dar los datos y al final, pues, cada producto se lleva al laboratorio y se va a tener, pues, los datos, ¿no? Las leyes que se conocen, ¿no? Para poder armar el balance metalúrgico y poder determinar, ¿no? ¿Cuál fue el resultado?
cuál fue el consumo, cuál fue el comportamiento de ese material o de ese mineral, ¿no? En en el proceso, ¿ya? Vamos también a explicar las características del proceso, ¿no? La interpretación de los datos, que es muy importante, ¿no? En este tema, porque muchos de ustedes de repente trabajan en una planta, ¿no? Entonces, en la planta, en la planta de liciviación o en una planta de concentración, lo que los jefes de guardia, ¿no? Tienen un pequeño balance, ¿no? Que se da. Entonces, lo que tenemos que aprender es a interpretar los números, los datos que están en ese balance, ¿no? Eh, sea para materiales auríferos o para materiales polimetálicos, ¿no? Porque, bueno, te dan el balance y te dicen, interpreta, ¿no? En base a eso corrige, toma medidas correctivas, ¿no? Entonces, pues tú ya tienes que aprender a, a evaluar ello, pues, ¿no? A interpretar esos datos, esos resultados y corregir. Por ejemplo, si es, digamos, si los datos en un proceso de liciviación, tenemos parámetros que cumplir, tenemos estándares, ¿no? Entonces, como ya hablamos en el punto anterior, eh, por ejemplo, tenemos niveles permisibles también, que está normado, no podemos exceder. Entonces, tenemos que, por ejemplo, en una planta, trabajar a una concentración, estoy hablando de un ejemplo, nada más, ¿no? 1200 ppm de cianuro de sodio, ¿ya? Entonces, nosotros quizá ese material, si lo hacemos a nivel de laboratorio, con 5000 ppm, vamos a recuperar, vamos a llegar al 89, 90, 91% de recuperación, ¿no? Pero en la planta no se va a poder aplicar. Entonces, pues tenemos que adaptar nuestros parámetros al proceso en sí, porque, como les vuelvo a repetir, el mineral se va a tratar en una planta, ¿no? O se va a llevar a una planta, a un proceso. Entonces, hay parámetros que cumplir, ¿no? Y cada proceso pues tiene sus propias características, ¿no? Entonces, o digamos el dimensionamiento de la planta también puede ser un tema ahí, ¿no? Entonces, tenemos una planta de tal capacidad y vamos a tratar un tipo de ley, entonces se tiene que pues tomar en cuenta y en base a ello ya hacer la prueba metalúrgica, ¿ya? Señores, todos estos puntos los estamos tocando de manera general. En el desarrollo de la clase, los días que nos toque ver el tema de pruebas, lo vamos a desglosar prueba por prueba, ¿ya? Y vamos a ver cuál es la más óptima dependiendo, con ejemplos, con experiencias quizás, ¿no? Ya aplicadas. Alguno de ustedes quizás también trabaja en planta aurífera, también puede hacer alguna consulta o puede algún problema que haya tenido quizás, ¿no? Poder compartirnos y podemos quizá llegar ahí a dar solución o a intentar pues por ahí algún otro tipo de respuesta para ello. Bien, entonces, aquí tenemos una pequeña reflexión. No esperes resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. ¿Ves? A eso es lo que yo me refería. A que, por ejemplo, bien, las plantas, por ejemplo, ya están parametrizadas. Todo. Tienes que agregar tanto de cianuro, tanto el flujo de agua, tanto, mineral tanto. Pero si sigues haciendo lo mismo, te va a dar lo mismo. O sea, no vas a cambiar en nada. Es por eso que tienes que aplicar las pruebas metalúrgicas. Empezar a jugar con las variables. Quizá la granulometría, como decía, quizá el tiempo de residencia también puede ser una variable a evaluar, el pH de trabajo y tantas cosas, tantas variables que hay en el proceso en sí, ¿no? Los puntos, si es una prueba de flotación, los puntos de dosificación también son claves en un proceso, ¿no? Entonces no es lo mismo agregar reactivos al molino que agregar reactivos al inicio de una celda. Entonces, ello se tiene que evaluar, ¿no? Se tiene que evaluar y probar para poder ver si es que el mineral pues responde a lo que se está cambiando o al cambio que se está haciendo o simplemente se mantiene igual, ¿no? No hay cambio en el resultado.
Entonces, para ello, pues tenemos que realizar una prueba metalúrgica, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito más sobre las pruebas metalúrgicas aquí. A ver, ¿por qué realizar pruebas metalúrgicas? ¿Para qué? Lo venimos hablando, ¿no? Para dar respuesta, pues, a procesos, ¿no? Convencionales de reducción de tamaño, molienda, clasificación gravimétrica, simulación de botellas, simulación en columnas, flotación, sedimentación, etcétera. Lo que les digo, ¿no? Lo que ya veníamos hablando, pues, hay diferentes tipos de procesos, ¿no? Para aurífero y para polimetálico, ¿no? Básicamente los principales son, pues, la simulación y la flotación, ¿no? Hay también la concentración por gravimetría y diferentes técnicas para poder procesar un mineral. Entonces, por ejemplo, me recuerdo que visité la empresa Barrick en su momento, ¿no? Hablo de unos cuantos años atrás, eh, y ellos, por ejemplo, solamente tenían voladura de mina, chancado y alpat, ¿no? Y su cabeza, si mal no recuerdo, estaba en .4 de oro, ¿no? Y tenían recuperaciones de 85, 87, 90, ¿no? Solamente chancando. Entonces, no había necesidad de tener un molino. ¿Por qué? Porque su material, pues, tenía una buena permeabilidad. Entonces, ¿qué cosa es la permeabilidad? La permeabilidad, pues, es, digamos, la propiedad digamos, de la partícula de mineral para poder absorber la solución, ¿no? Y que pueda pasar, atravesar toda la partícula, sea de media pulgada, de un cuarto de pulgada, ¿no? De manera rápida, a diferencia de otras, no, ¿no? Si hablamos de un sulfuro, entonces se quiere, pues, un mayor grado de liberación, ¿no? Porque quizás no tiene la misma permeabilidad que la otra, que un óxido, ¿no? Entonces, el ahorro pues era bastante, ¿no? Ya no tenían molienda, simplemente era polar, chancar y alpat, y lisivación. De ahí el proceso normal, ¿no? ¿No? Pero en el caso, por ejemplo, de minerales de patadas, como son sulfuros, pues se tiene que hacer a veces una remolienda, ¿no? Sobre todo con los materiales que tienen oro libre, ¿no? Entonces, con ellos a veces es el problema, que se quiere recuperar pues el oro con lisivación con cianuro de sodio. Entonces, pues se tiene que llevar a un grado de liberación, digamos, alto. Por ejemplo, si es que se tiene pues un sulfuro, ¿no? Y se trabaja a un 60% más de 200, no se va a obtener una recuperación, ¿no? No quiero decir que para todos es igual. Hay excepciones. Cada mineral es un estudio. No es que porque el mineral A me dio 90% de esta granulometría, el mineral B también va a dar igual. No, de repente el otro te puede dar a menos. Entonces se tiene que evaluar. Y para eso está la zona metalúrgica, pues, ¿no? Para evaluar, para disminuir costos, para optimizar procesos, para todo ello. Para eso aplicamos las investigaciones metalúrgicas, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema del oro libre, entonces ahí se aplica bastante lo que es la lixiviación intensa, ¿no? Quizá aumentar un poco la concentración de cianuro de sodio, para poder recuperar. U otra forma puede ser, pues, aplicando la remolienda, lo cual es caro, ¿no? Si la molienda es caro, aplicar una remolienda para llevar quizás a, no sé, a una granulometría de repente 98% más de 200, ¿no? O quizás 100% más de 200, ¿no? Para obtener un mayor grado de liberación, si tenemos una ley que va a justificar este proceso, se puede realizar. Hay plantas que trabajan a esa granulometría, plantas pequeñas, ¿no? Que trabajan a esa granulometría. ¿Pero por qué? Porque tratan leyes altas. Entonces, justifica o compensa ese costo, pues, adicional que se da, ¿no? Entonces, se aplica, pues, ¿no? Ese proceso más adicional. Ya, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que decía, ¿no? Brindan información valiosa para realizar o no escalamientos posteriores. Una prueba metalúrgica o una serie de pruebas, porque con una no se puede concluir mucho, ¿no? Quizás si tú quieres ver si un proyecto es viable o no es viable, se tiene que realizar una serie de pruebas, ¿no? Agotar todo tipo de posibilidades para ver si es que
el escalamiento posterior o la proyección posterior va o no va, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que o la información que da una prueba metalúrgica, ¿no? Entonces ves la viabilidad de procesos, de proyectos posteriores, ¿no? Básicamente por el tema de inversión, como le decía. Por ejemplo, cuando se realiza para un material polimetálico una prueba de flotación, con ello podemos, digamos, estimar cuánto concentrado va a salir de un proceso, ¿no? Sea polimetálico, sea para oro, por ejemplo, si es de oro, como les explicaba al inicio, si entran 1000 toneladas a proceso, de repente van a salir 100, ¿no? Pero con una concentración de oro más alta. Si tuvo 5 al inicio, de repente va a salir con 35, 40 gramos de oro en el concentrado. Entonces, si tú el mineral lo vendes como tal, como mineral, entonces su valor comercial, pues, es un poco más bajo, o digamos, relativamente bajo a un concentrado, porque un concentrado pues es un material en teoría limpio, ¿no? Que ya no va a tener tantos insolubles, tantas cosas que tiene un material cuando sale directamente de mina, ¿no? Cuando tiene caja, todo ello. Entonces, cuando tú concentras, digamos, a la vez que sube los valores, limpias, limpias, ¿no? Entonces, comercializablemente, pues o comercialmente, ese material pues tiene mucho más valor, ¿no? Tiene mucho más valor. Entonces, para ello pues se hace un análisis de viabilidad, ¿no? Para ver cuál es pues la utilidad total que se podría tener, ¿no? Antes de hacer el proceso. Tiene su margen de error, lógicamente, tiene su margen de error, ¿no? Porque hacer una prueba a nivel de laboratorio es muy, muy chico, ¿no? Para compararlo con una planta en sí. Lo que se debería, el procedimiento correcto sería hacer una prueba de laboratorio, esos parámetros, llevar hacia un pilotaje, digamos, una planta de 5 o 10 toneladas día, y luego de ello ya extrapolar a una planta más grande, ¿no? Pero, bueno, son serie de pasos que ya lo vamos a ir viendo ahí en el desarrollo del curso, ¿no? Tengo ahí un ejemplo también en las presentaciones posteriores de un pilotaje, ¿no? Con valores reales para que ustedes puedan apreciar. Bien, también hace para validar modelos geometalúrgicos, ¿no? Propuestos. Saber, ¿no? Los tipos de minerales o cómo están distribuidos a nivel del yacimiento, ¿no? O de la zona donde estamos trabajando. Bien. Ahora vamos a ver quiénes pueden realizar las pruebas metalúrgicas. ¿Quiénes son los responsables de realizar pruebas metalúrgicas? ¿No? En primer lugar, pues, tiene que ser una persona que esté capacitada, ¿no? Que tenga experiencia, que tenga conocimientos metalúrgicos, ¿no? Puede ser también una persona, pues, que no necesariamente sea un ingeniero, ¿no? Sino que haya vivido, pues, el proceso y a la vez, pues, tenga un curso quizás, ¿no? Para que pueda entender los fenómenos que se dan, ¿no? O las principales reacciones que se dan durante las pruebas, ¿no? En este caso, cuando se hace una lisivación con cianuro, hay una ecuación básica que se da, que si no se cumple, pues no se va a poder realizar, ¿no? Yo un tiempo tenía un chico de practicante ahí en el laboratorio y lo mando a hacer la prueba en botella, pues, ¿no? Una botella de vidrio, si mal no recuerdo. Pone el mineral, pone el agua, le di todos los parámetros, tanto de cianuro, todo. Y, y ya, pues, y ya para el otro día leímos la solución, todo. Y daba demasiado bajo. Entonces yo digo, "Ch, qué raro, ¿no? O sea, no recupera este mineral". Y le digo, hay que repetir la prueba, por cerciorarme, ¿no? Lo mando allá a otro colaborador y me da 90% de recuperación. Pero ¿por qué le...? Y cuando le pregunto, le digo, explícame cómo lo has hecho. Ah, me dice, ingeniero, yo he puesto el mineral, el agua, todo, y he tapado la botella. He cerrado con tapa la botella y le he puesto rada para que no se caiga el mineral. Entonces le digo, no, pues, o sea, tienes que, quizá por desconocimiento o quizás, pues, a mí me faltó quizás no explicar algunas cosas, ¿no? Entonces, reguló el acceso de oxígeno y no se pudo, digamos, dar una buena lixiviación. El oxígeno es una de las variables, pues, para que se pueda dar la reacción de lixiviación, la llamada ecuación de Elsner, ¿no? Que es la que da, pues,
en la lisivación con cianuro de sodio. Ya, entonces, las personas que realizan este tipo de pruebas, ¿no? Tienen que tener algo de conocimiento, porque, como les digo, el objetivo es evaluar procesos a nivel de inversión, ¿no? Económicamente, si son rentables o no rentables, dependiendo de los resultados que podamos nosotros emitir, ¿no? Como laboratorio metalúrgico, o la persona responsable del laboratorio metalúrgico, ¿ya? Que tenga capacidad de razonamiento lógico-matemático, cálculos de reactivos, eficiencia de procesos, ¿no? Bien, que tenga capacidad de razonamiento, sí. ¿Por qué? Todos cuando salimos de la universidad, del instituto, bueno, no, a veces no sabemos algunas cosas. Prepárame una solución quizás de 1000 ppm, pero dices, ¿qué es 1000 ppm? ¿Qué hago? ¿1000 qué? Entonces tenemos que tener algunos conocimientos básicos, ¿no? Me ha pasado que practicando se decía, prepárame una solución, ¿no? De 1000 ppm de cianuro. Y mi ingeniero, pero ¿cuándo? Prepárame 100 mililitros. O sea, se ponían a pensar, se ponían a dar vueltas, quizás, pero 100 mililitros. No, mis ingenieros, yo lo sé con 1 litro. Pero ¿cómo? Le digo, sí es lo mismo, simplemente hay que hacer el cálculo. Entonces, no tienen quizás ese fundamento, esa, ese conocimiento básico, ¿no? De cómo preparar una solución. Entonces, todo ello se tiene que tener en cuenta, pues, para poder encargar o delegar a una persona, ¿no? El realizar una prueba metalúrgica. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Que tenga capacidad de análisis de datos y síntesis, ¿no? Para elaborar informes. Claro. ¿Por qué? Porque tú tienes, cuando realizas una prueba, tienes una serie de datos. Recopilas mucha información, ¿no? Sobre, de repente, el tiempo de molienda, ¿no? Los reactivos, el consumo, no de cianuro, el consumo de soda. Quizás al momento del análisis se ha hecho una prueba, se ha tomado muestras para ver la extracción, ¿no? En función al tiempo, la cinética de lisiviación. Entonces, todo eso tienes datos. La idea es ordenar y poder emitir, pues, un informe, ¿no? Entendible, que con tus datos o con los datos que tú estás emitiendo, cualquier persona que siga esa serie de datos tiene que llegar a un resultado muy cercano al que tú has emitido, pues, ¿no? Esa es la idea, pues, ¿no? Que tú, con tu informe, puedas, pues, o las personas que vengan puedan aplicar o seguir la serie de pasos que tú has seguido y obtengan resultados muy similares a los tuyos, ¿ya? Bien, y finalmente, pues, tenemos una buena dosis de paciencia y muy buen humor. ¿Por qué? Porque en este caso, como les digo, a diferencia de la parte química, en que, como les hablaba al inicio, al aplicar diferentes métodos, se tiene que seguir el resultado. En este caso, a veces las cosas no salen como tú piensas, ¿no? Dices de repente, ah, mira, yo trabajé anteriormente con este mineral y me dio así, así, pero quizás el mineral ya no vino con ese mismo, de repente vino blendeado con otro mineral y ya no se va a comportar igual. Entonces, tienes que tener paciencia y de repente poder realizar una, dos, tres, cuatro o de repente hasta 5 pruebas, ¿no? Dependiendo, lógicamente, para qué, dónde estés, ¿no? Si estás trabajando en una mina, de repente puedes correr las pruebas que tú desees, ¿no? La cosa es obtener el punto óptimo, ¿no? Pero de todo ello tienes que dar un informe, ¿no? Entonces tienes que tener paciencia para poder, este, evaluar, ¿no? Y interpretar los datos y poder seguir y mejorar, ¿no? O atar cabos, decir, mira, ya jugué con esto, ya evalué esto, entonces quizás si hacemos la combinación, ¿no? Y pues ahí sale pues el resultado, o quizás la prueba óptima, ¿no? Entonces es una satisfacción cuando tú encuentras o logras optimizar un proceso, ¿no? Quizá y, pucha, si tú lo ves, se convierte en bastante, bastante dinero, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si una empresa minera estaba recuperando el 80% nada más de su mineral, ¿no? ¿Qué tal si producía, no sé, de repente 1 kilo de oro mensual? Ya 1 kilo de oro mensual, ¿no? Entonces, 1 kilo de oro, si recuperaba el 80%, su mineral tenía 1 kilo en teoría, pero recuperaba el 80%, solamente recuperaba 800 gramos. ¿Qué pasa si tú con una prueba metalúrgica, ¿no? Evaluando, haciendo tus corridas, logras recuperar el 90? Estás recuperando 100 gramos de oro mensual más al año.
está recuperando 1,2 kg de oro más. Si tú lo ves en dinero, 1,2 kg de oro por 70 y tantos dólares que está creo que el gramo, más de 90,000 dólares mensuales que tú le estás dando a la empresa, ¿no? Entonces, es un logro, es un buen alcance, una buena mejora, pues, y la empresa te van a reconocer, ¿no? Si logras hacer eso, y si tú eres el responsable, ¿no? Entonces, todo para mí, miren la magnitud de realizar una prueba metalúrgica, ¿no? De poder, con la serie de evaluaciones, de investigación, poder mejorar un proceso, ¿no? Eh, y optimizar así, ¿no? Bien. Aquí tenemos también conocer algunos protocolos estandarizados de pruebas metalúrgicas, tiene ciertas destreza manual, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos equipos, pues, como vemos aquí en la imagen de la izquierda, pues son simples, ¿no? Son simples agitadores, pero tienes que, pues, estar en contacto con ellos, ¿no? Quizás el mineral a veces, cuando se genera una pulpa, pues el mineral siempre tiende a veces por ahí a mancharse, ¿no? O al momento de hacer la preparación mecánica, quizás, o hacer la molienda, entonces tienes que cargar el mineral, luego descargarlo, entonces todo ello pues genera una serie de esfuerzo físico, ¿no? Tienes que tener un poco de habilidad con las manos, porque a veces no es como, por ejemplo, yo digo, háganme esto, háganme lo otro, ¿no? A veces uno mismo tiene que hacerlo, ¿no? Para poder tener control, ¿no? Saber qué es lo que está faltando, o cómo es digamos, el equipo quizá de repente está fallando, ¿no? Entonces tenemos que realizar nosotros mismos nuestro proceso en sí, ¿no? Para ver la prueba y darnos cuenta. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta a veces de las mejoras o a veces de las fallas si lo haces. Si no lo haces tú mismo, entonces a veces no te vas a dar cuenta, no vas a poder reconocer, ¿no? El dónde ha sido la falla o dónde posiblemente tú puedes apuntar para hacer una mejora, ¿ya? Entonces la recomendación es uno mismo, pues, si es una columna, armar tu columna, ¿no? Ver tu densidad de riego, por ejemplo, ¿no? Chancar, hacer tu peletización si es que requiere el material, ¿no? Entonces, todo ello tienes que evaluarlo tú mismo para poder y, lógicamente, ir tomando nota, apuntando todas las incidencias, ocurrencias, de repente el mineral cambió de color, una cosa, ya, todo ello, el color de la solución, porque todas esas cosas tienen un porqué. ¿Por qué? Por ejemplo, tú le sirves un mineral y la solución sale amarilla. Tú dices de repente tiene bastante oro, ¿no? Y a veces no es así, ¿no? De repente tienes una solución que es clara, transparente, parece que no tuviera nada, es agua y tiene más oro que la que está amarilla. Entonces, todas esas cositas tú tienes que ir tomando nota y pues ir, para luego en tu informe poder realizar unas buenas conclusiones, ¿no? Unas buenas conclusiones, ¿no? Y por ahí de repente, si es que vas a mandar tu solución al laboratorio, a analizar por un elemento más, como para que tengas pues algún fundamento, si en caso alguna, dar soporte a alguna de tus conclusiones, por ejemplo, el mineral presenta arsénico por tal cosa, ¿no? Aparte que tienes tu análisis, pues, ¿no? O el interferente fue el arsénico, o quizás el cobre, ¿no? Que no dejó de recuperar, y todo ello. Ya, entonces, esa es la recomendación al momento de realizar una prueba metalúrgica, ¿no? Saber, pues, tú mismo conocer los equipos, ver el comportamiento del mineral durante todo el proceso, ¿no? Hay minerales, por ejemplo, que demoran, todos echan camaya 10 antes de entrar al molino, y de repente el mineral A llegó en 15 minutos a la malla requerida, y el mineral B de repente demoró 22 minutos en llegar a la misma malla. Entonces, ¿por qué? De repente hay presencia de arcillas, por ahí hay otras situaciones, ¿no? Que tú lo ves cuando haces el proceso en sí, ¿ya? Bien, aquí tenemos algunas características de las pruebas metalúrgicas, ¿no? Creo que se realizan pues a condiciones ideales, ¿no? Dependiendo del lugar donde esté. ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, generalmente pues no es como en la parte química, vuelvo a hacer el comparativo. Que, por ejemplo, en un análisis químico se utiliza lo que es el agua destilada, por ejemplo, ¿no? Para preparar
una solución titulante, por ejemplo, ¿no? En este caso no, en este caso se trabaja generalmente con agua industrial. Y en algunos casos, pues, por ejemplo, si tienes una planta polimetálica, se trabaja con agua recirculada, ¿no? Para el tema de disminuir costos. Entonces, cuando tú vas a realizar una prueba, se tiene que ver, pues, si se trabaja todo con agua fresca o de repente se tiene agua recirculada para darle las condiciones de la planta, pues, ¿no? Donde se va a tratar. Entonces, ellos se tiene que también tener en cuenta. No solamente es, digamos, lo preparo todo, lo hago bonito con agua destilada aquí, allá, así, todo. ¿Por qué? Porque quizás no son las condiciones donde, donde se va a procesar el mineral, ¿no? Entonces, la idea es darle más o menos la mayor similitud al proceso para poder obtener resultados, pues, los más cercanos a lo que va a salir en planta, ¿no? Porque tú no es cosa que de repente en el laboratorio sacaste 90 y en la planta vas a sacar 60. No, por eso tienes que tener casi las mismas condiciones de la planta donde vas a procesar tu mineral. ¿Ya? Bien, se evalúan variables metalúrgicas controladas, ¿no? Eso sí, por ejemplo, ya hablábamos de bueno, tamaño de partícula, ¿no? Dosificación de reactivos, ¿no? Punto de dosificación y más cosas que vamos a ir viendo en el desarrollo conforme vayamos avanzando y tocando cada punto, vamos a tratar de ver la mayor tipo de pruebas, ¿no? Una prueba en botella, lo que es prueba en columna, por ahí de repente vamos a ver una prueba de flotación netamente para materiales auríferos, ¿no? Para piritas auríferas, ¿no? Para ver las diferencias también entre ellas, ¿no? Y cuándo aplicar cuál. ¿No? Yo les estoy comentando de manera general. No estoy ahondando, no estoy entrando netamente en la parte metalúrgica, estoy comentando de manera general, ¿ya? Por ello es importante de que nos podamos reunir en las siguientes reuniones, según el cronograma que establezca la Consultoría Minera del Perú, ¿no? Para poder nosotros desarrollar los temas, ¿no? Bien, se establecen rangos de estudio de variables metabólicas, lo que le decía, ¿no? Se trabaja en función a rangos, no quizás a valores exactos, sino hay que evaluar de tal a tal, ¿no? De tal punto a tal punto, para poder, pues, nosotros tomar decisiones, ¿no? Dice, son algunos casos, se trata de reproducir a nivel de laboratorio condiciones variantes en un proceso continuo. Otra escala, pruebas metalúrgicas tipo piloto con circuito continuo, lo que le decía, ¿no? Lo correcto es así, hacer un pilotaje para poder llevar a una planta más grande o extrapolar a una planta más grande. Si mal no recuerdo, en el año 2018-19, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Trujillo, hay una pequeña planta piloto, ¿no? De flotación. Es un circuito mixto, es chancado, molienda, clasificación, va para las celdas y tiene otro circuito también para tanques, para la exhibición. Entonces, vino la empresa, la minera Antamina, entonces a realizar unas pequeñas corridas, ¿no? De flotación para un nuevo proceso que estaban ellos evaluando, ¿no? Ya lo habían hecho a nivel de laboratorio, pero les faltaba a nivel de piloto, ¿no? Del pilotaje. Entonces tuvieron que hacer unas pruebas, sacaron una data y creo que les fue bien, ¿no? Les fue bien y aplicaron, ya ajustaron en planta, pues, ¿no? Algunas cosas que se pueden mejorar, se pueden, pues, poco a poco afinar, ¿no? Pero el pilotaje es muy importante, ¿no? Para un proceso en sí, ¿no? También se puede aplicar diseños experimentales correctos, se puede evaluar estadísticamente, ¿no? El- los datos, ¿no? Como les digo, si se tiene 4 o 5 pruebas, ya se puede aplicar la estadística, ¿no? Para poder eh, nosotros, digamos, decidir cuál es ¿no? El valor más óptimo o de las variables, los valores más óptimos, ¿ya? Bien, aquí les voy a dejar unas pequeñas interrogantes, ¿no? Si por ahí de repente alguien de ustedes, yo sé que muchos lo saben, muchos de ustedes lo deben saber, ¿no? Pero por ahí, por ejemplo, quizás pueden, alguno de ustedes de repente, uno de los presentes es estudiante, ¿no? Entonces, por ahí de repente puede averiguar, ¿no? Ya la siguiente clase, perdón, la siguiente reunión, vamos a desarrollar esto, ¿no? Como nos toque, ¿no? Como a manera de cultura general, se puede decir. ¿Cómo preparo una solución de 5000 ppm de cianuro libre? No de cianuro solo, sino de cianuro libre
cómo preparar una solución 0.05% de flocculante, ¿no? Otra tenemos cómo calcula la extracción de oro de las pruebas de simulación en botellas, ¿ya? Entonces voy a dejar estas preguntas por aquí, ¿no? Para que ustedes lo puedan evaluar, ¿no? Y me lo puedan mandar los participantes, los que puedan participar en estas bonitas reuniones que vamos a tener, ¿no? Podamos conversar y desarrollar todo eso, ¿no? ¿Por qué casi todas las empresas trabajan al 0.05%, ¿no? De floculante, también casi la mayoría, ¿no? La gran mayoría. Trabajan a esta concentración para ¿no? Para luego que se hace la botella, hacer el lavado, ¿no? Del relave, de las colas, ¿no? Porque se trabaja esto, ¿ya? Entonces eso tienen que ustedes, por ahí de repente alguien tiene otra información adicional, aparte del cálculo, ¿no? De repente algunas ideas adicionales que podamos compartir o conversar. Ya, señores. Bien, eso ha sido todo en esta clase o en esta reunión que hemos tenido el día de hoy. Espero pues contar con la presencia de ustedes en el desarrollo ya del curso, ¿no? Organizado por Consultoría Minera del Perú. eh, y podamos pues ya ahondar, entrar netamente ya en lo que es el tema de las pruebas metalúrgicas, ¿no? Cualquier consulta que tengan, a ver, alguien antes de dar punto final, quizá por ahí alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado, de lo que hemos compartido el día de hoy, alguien de ustedes, alguien del grupo, ¿no? Quizá alguien tiene alguna pregunta más, como les vuelvo a Disculpe, repetir, ingeniero. sí, Le preguntaba sobre la prueba en botella y la prueba por agitación. ¿Cuándo hago ¿mm? una, cuándo hago la otra? Ya. A ver, miren, en el caso de las pruebas, pues en botella, como les digo, va a depender básicamente de dónde pues se va a procesar el material, ¿no? La idea es, como le digo, asemejar mucho al proceso en sí. Por ejemplo, la lixiviación en agitación, pues hay una mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Porque hay una agitación constante. Entonces, el oxígeno que va a ingresar al proceso es mucho mayor que quizás en una prueba en botella que la agitación es un poco más, digamos, más suave, ¿no? Entonces, va a depender mucho de ello y de la ley que se tenga. Por ejemplo, si tienes una ley, digamos, relativamente alta, pues te convendría una liciviación un poco más intensa, ¿no? Como le decía, por el oro grueso. Entonces, ahí como que vendría un poco más acorde la liciviación por agitación, ¿no? Y lógicamente se va a procesar en tanques, pues, ¿no? Entonces, como que sería lo más acertado hacer una prueba por agitación, ¿no? Por ahí más o menos va la situación. Muchas gracias, ingeniero. Ok, ¿alguien más que tenga por ahí una consulta de lo que hemos hablado el día de hoy? Ya lo que viene más adelante ya vamos a tratar en el desarrollo del curso, ¿no? Bien, bien, entonces espero contar con su presencia en el desarrollo del curso, pues digamos, véanlo pues como no como un curso, sino quizás como una manera de escuchar las experiencias, porque básicamente eso es lo que uno aprende, ¿no? Uno tiene que tratar de aprender de algunas personas que quizás tienen algo o compartir, ¿no? Yo de repente sé esto, pero nunca sabemos todo. Hay cosas nuevas siempre que aprender, cosas nuevas que mejorar, y en base a ello sí, conversando con otros profesionales es donde podemos, pues, nutrir más nuestro conocimiento. Bien, señores, agradecido con su presencia con todos. Gracias, Lisset, por el pase. Ingeniero, Eso sería todo. ingeniero, tenemos una promoción para todos los que están aquí presentes. Hasta el día miércoles, los que se inscriban, tenemos una promoción, el precio normal del curso, más un curso gratuito, que sería el curso de evaluación de pruebas metalúrgicas, cálculos y ejercicios. Ese curso les va a ayudar muchísimo también a lo que es a complementar con este curso. Es un curso ya que está en plataforma, que está disponible. Y Correcto. sería una promoción que tenemos adicional con ellos, ¿no? Todos los que se inscriban, como lo repito, hasta el día miércoles tendrían gratuito el siguiente curso, el de evaluación de pruebas metalúrgicas. Y los esperamos que también se inscriban para dar inicio al curso completo el día 13 de julio.
Bien, bien, señores, escucharon, hay que aprovechar para poder seguir adquiriendo más conocimiento. Bien, eso sería todo. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Gracias, gracias.